Fisiopatología de la tuberculosis o TBC. Como contenido tenemos introducción a la TBC, fisiopatología, el agente causal, vía de ingreso, qué sucede a nivel celular, factores de riesgo, síntomas, tratamientos, prevención, diagnóstico, conclusiones y por último referencia bibliográfica. La introducción. Como sabemos, la tuberculosis es una infección crónica que afecta a los pulmones u a otros órganos, producida por el Mycobacterium tuberculosis. Este se transmite de persona a persona a través del aire. El agente causal. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana causada por la bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, como lo había mencionado antiguamente. Esta bacteria también se conoce como el bacilo de Koch. Esta bacteria tiene como longitud aproximadamente 3 micras y se caracteriza porque tiene una capa de lípido. Por eso se caracteriza también de las otras bacterias que pertenecen al género microbacteriano. Está compuesta principalmente por ácidos micólicos, así también como ceras fosfátidos, entre otros. También tiene una capa de proteínas y también polisacáridos. Pero enfoquémonos principalmente en esta capa de lípidos. Una capa de lípidos única que no tiene ninguna otra bacteria que no pertenezca nada al Mycobacterium. Esta capa de lípidos le da una resistencia especial a la bacteria, una especie de protección. Por eso también esas bacterias se llaman ácido alcohol resistentes. Muy difícil de tratar con antibióticos y para ser destruida por las células del sistema inmunitario. La fisiopatología. Entonces, ¿cómo se da la infección por tuberculosis? Bueno, cuando una persona infectada con tuberculosis habla, tose o estornuda, genera unas gotitas de agua que una vez que estén en el ambiente se evapora, liberando así el bacilo infectante. Este bacilo puede infectar a una persona sana y a las microbacterias. Las microbacterias tienen la capacidad de evadir todo el epitelio respiratorio y llegan a la última porción del aparato respiratorio, que es el alveolo pulmonar. Y ahí se da como el contacto de la interacción entre las bacterias y el sistema inmunitario de defensas. Entonces, una vez que la bacteria llega al alveolo pulmonar, se pone en contacto con las células del sistema inmunitario. Y la primera célula en llegar es el macrófago tisular. Es una célula fagocita, lo que quiere decir que fagocita como bacterias, come sustancias para destruir sustancias extrañas. Entonces hace lo propio con la bacteria la fagocita, en busca de destruirla, pero por alguna razón, por diversos mecanismos que tiene la bacteria, esa destrucción no se lleva a cabo y en vez de ser destruida por el macrófago, la bacteria prolifera y se reproduce dentro del macrófago. Entonces el macrófago interpreta que es algo que no está bien o no está correcto y va entonces donde la otra célula del sistema inmunitario llamado linfocito T. Esta célula es una célula especializada en la inmunidad celular. Entonces le presenta al macrófago, al linfocito T, un antígeno, una sustancia, un pedazo de bacteria, una proteína que identifica la bacteria que está dentro de aquí. Tenemos el antígeno que le presenta entonces al linfocito T. Entonces el linfocito T analiza esta sustancia, este antígeno, y se da cuenta que es un antígeno de una microbacteria. También se analiza que la forma de destruir esa bacteria es a través de activar el macrófago con una sustancia llamada interferogama. Para activar el micrófago activado, tiene la capacidad de acidificar su vesícula fagocita y destruir las bacterias que se encuentran en el área, pero en algún momento se da cuenta que la infección está creciendo y de manera individual o por sí solo no va a poder destruirla, por lo tanto libera quimiosinas y un factor de necrosis tumoral, que son sustancias quimiopáticas que van a llamar o reclutar otras células del sistema inmunitario para que vengan a ayudar a contener la infección. Entonces, los macrófagos liberan estas sustancias para atraer otras células del sistema inmunitario, para que vengan a ayudar con las infecciones. Pero en algún punto las células se dan cuenta que no es eficiente destruir las bacterias, porque es muy difícil de esa capa de ácido glicólico. Es muy difícil de destruir, así que en vez de fagocitar y seguir con la destrucción y de paso seguir dañando
al tejido pulmonar, deciden entonces crear una estructura de contención para de manera física detener la protección de la bacteria, y entonces se une con otros tipos celulares, no solamente lo que hemos visto hasta ahora, macrófagos y linfocito B T, sino que también aparece un tipo celulares como las células gigantes, que son básicamente muchos macrófagos que se unen para fagocitar materias con facilidad. Aparte de la célula gigante, siguen llegando otras células del sistema inmunitario, como por ejemplo las células plasmáticas, que son células encargadas de la inmunidad humoral. Entonces sigue desarrollando esa estructura, componiéndola esa estructura de contención, esa barrera física, y también se une con otras células como fibroblastos. Estas células son las que se especializan en la creación de la fabricación de fibras, como por ejemplo fibras de colágeno, que va a ayudar a estabilizar, a sellar esta estructura de contención, que se llama, como decía anteriormente, fibras de colágeno. Esta estructura de contención, que se llama granuloma, esta estructura más importante es la tuberculosis, porque ya la infección se acabó y ya logramos rodear la infección que se formó en el granuloma y se acabó todo. Ahora, lo que pase con la estructura, la integridad de esta estructura va a determinar si el paciente va a presentar síntomas o se va a ver lo que pasa en la persona. Como consiguiente tenemos que la tuberculosis puede ocurrir en 3 etapas. La primera etapa es la infección primaria. Esta infección primaria es responsable de la tuberculosis. En esta fase ocurre cuando una persona está infectada por el bacilo a través de la inhalación de partículas del aire contaminado proveniente de una persona con tuberculosis, que se activa cuando estornuda o tose. La otra etapa es la infección latente. Es cuando el virus se encuentra en el cuerpo, pero en estado de reposo, sin multiplicarse, y pueden vivir en su cuerpo sin que la persona se enferme. Las personas con infección de tuberculosis latente no presentan ningún síntoma, no se sienten mal, no pueden transmitir la bacteria de la tuberculosis a las demás. La infección activa. Aquí, significa que las bacterias de la tuberculosis están creciendo y causando síntomas. Si los pulmones están infectados con tuberculosis activa, es fácil transmitir a las personas. Además, que se puede transmitir a una persona a otra persona a través del aire, si la persona continúa estornudando o tosiendo. Además, que la infección activa también presentan síntomas y el paciente necesita de un tratamiento. Es de riesgo. Para esto, hay personas que tienen VIH, generan estos factores de riesgo. Además, también dependiendo de su edad, sexo o raza. También generalmente también la desnutrición. También la leucemia, personas que usan inmunosupresores y también personas que tienen diabetes mellitus 2. Los síntomas, generalmente las personas con tuberculosis presentan síntomas como toser sangre o esputo. También les genera fiebre, dolor de pecho, escalofríos, pérdida de peso, sudores nocturnos, tos crónica, pérdida de apetito, fatiga. El tratamiento, los fármacos de primera elección son la piracinamida, el etambutol, la isoniazida y la rifampicina. La prevención para la tuberculosis es aplicar la vacuna BCG, generalmente en recién cuando nacemos. Otra es el paciente debe cubrirse la boca con un pañuelo al toser o a estornudar. Otra es la aplicación de lavado de manos antes de estornudar y después. Asegurarse también que haya una buena ventilación y haya un buen aire, ya que personas trabajan en ambientes cerrados. También consumir una alimentación balanceada. El diagnóstico para la tuberculosis es a través de un examen de esputo o baciloscopía, la radiografía de tórax, una prueba cutánea de la tuberculina,